El dólar se fortalece en todos los frentes antes de datos clave de este mes, un mes muy atípico, y pone en duda el movimiento alcista de corto plazo del oro y la plata. ¿Qué puede pasar con las materias primas principales en los próximos días? Lo veremos hoy, jueves 20 de noviembre de 2025. Mi nombre es Adrián Acuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Estamos atravesando un mes atípico para los mercados financieros con el gobierno federal de Estados Unidos que acaba de volver a su actividad normal, esto fue en estos últimos días, y a partir de ahora van a volver a conocerse los datos macroeconómicos clave, que son los que le dan forma a las tendencias de los activos principales mes tras mes. Claro, venimos de más de 40 días sin informes y esto generó una suerte de pausa en los mercados financieros en general, con un dólar que lentamente se fue fortaleciendo en todos los frentes ya desde el mes de octubre, tal vez desde el principio de ese mes, pero profundizó su alza desde ese día, 29 de octubre, cuando la Fed recortó la tasa de interés al 4% actual, pero no dejó en claro que puede haber un recorte adicional en el mes de diciembre. La ausencia de esta referencia macroeconómica, bueno, justamente generó un clima de incertidumbre en los mercados que se mantiene en estas horas a la espera de datos clave. Justamente este jueves, 20 de noviembre, tenemos los datos de empleo de Estados Unidos. Cuando usted vea este video seguramente ya se habrán publicado y sobre los mismos se espera una ligera mejora en la creación de empleo en el mes de septiembre. Hablamos de 2 meses para atrás, con una creación esperada de 52.000 empleos frente a los poco más de 20.000 del mes de agosto que habían encendido todas las alarmas y que dieron forma, si se quiere, al recorte de tasa de interés de la Fed del mes de octubre. Pero todo esto, por supuesto, está por verse y en este contexto el dólar se mueve al alza en todos los frentes ante la expectativa de que justamente la Fed decida no seguir recortando la tasa en el mes próximo, puntualmente el 10 de diciembre, con una inflación que se mantiene en torno al 3%, con el presidente Trump que está haciendo mucho hincapié en esta cuestión. Ya se ha olvidado de esos pedidos expresos de bajar la tasa de interés y ahora está preocupado porque el costo de vida en su país está creciendo. El alza de billetes justamente se está poniendo muy de manifiesto ante las monedas principales, con un euro que llega a mínimos prácticamente de 3 semanas en la zona de 1.15, con la libra esterlina que también se ubica cerca de sus mínimos mensuales ya apuntando a 1.30 y el yen que llega a mínimos anuales en la zona de 157.70. Esto tiene que ver más que con el dólar, con políticas propias de Japón, con una política expansiva de la masa monetaria y con un banco de Japón que se niega a elevar la tasa de interés, algo que todo indicaría debería ser en el corto plazo. En las materias primas el panorama es muy similar, con movimientos muy volátiles, muy erráticos si se quiere. Cuando uno ve pabilos de vela muy amplios dentro de la misma vela, eso es volatilidad, eso es una duda del mercado que evidentemente la está atravesando en los activos principales y puntualmente lo que nos ocupa en las materias primas. No en todas, pero iremos viendo que la mayoría tiene este comportamiento. El oro, que parecía la semana pasada que había quedado a unos 120, 130 dólares de sus máximos históricos, ya se desinfló rápidamente y otra vez alcanzó la zona de 4.000 dólares. Luego vamos a ver técnicamente cómo se está moviendo. La plata, que había empatado su máximo histórico en 55,50, bueno, nuevamente vuelve sobre sus pasos y ahora le está costando superar los 51 dólares. El platino, bueno, atado a la suerte de las manufacturas en Estados Unidos y en China, dos países que, bueno, por supuesto son la primera y segunda potencia mundial respectivamente y que no están ofreciendo en estos últimos meses sus mejores guarismos en esta instancia. Y como siempre nos ocupamos en primer lugar, ya entrando en materia, del petróleo. El petróleo, que es la materia prima principal, la que influye en la economía mundial, la que todos los países necesitan
para su funcionamiento y en este sentido los futuros de West Texas no logran levantar cabeza. Otra vez se ubican en la zona de $60 después de haber lateralizado durante gran parte de la semana con un seco que todavía se mantiene muy bajista en el corto plazo. Esto tiene varias explicaciones. Por un lado, el aumento de producción por parte de la OPEP, que ya estaba anunciado, que estaba previsto, pero que al llegar el momento de producirse, bueno, naturalmente aumenta la oferta existente en un mundo que no está demandando tanto petróleo como antes. Hay otras fuentes de energía alternativas y, bueno, justamente esto atenta contra la posibilidad de que se ubique en la zona de $70. Ya con $70 tendríamos un petróleo mucho más estabilizado, mucho más competitivo para los países productores, pero eso está costando mucho, que es por otra parte lo que está buscando el presidente Trump, una energía muy barata para abaratar justamente los costos de inflación y la inflación en Estados Unidos y también en gran parte del mundo. Por otra parte, se han conocido inventarios en Estados Unidos por parte de dos entidades, la API, que es la Asociación Americana del Petróleo, y también por la Agencia Internacional de Energía. Uno dio como resultado que había menos petróleo existente, otro que había más petróleo existente. Estos fueron los inventarios semanales conocidos el miércoles. Bueno, esta divergencia entre los datos que eran lo único que causó fue un movimiento alcista de muy corto plazo, pero realmente no pudo superar la zona de $62, que en el cortísimo plazo sería lo que necesita para aspirar a algo más. Pero a favor de la materia prima aparecen las sanciones de Estados Unidos contra dos petroleras líderes de Rusia, una de ellas Lukoil, una de las más importantes, que va naturalmente a ver afectadas sus exportaciones a todo el mundo, y eso le quita oferta al mercado. Veremos hasta dónde puede extenderse esta situación. Lo mismo sucede con el gas natural, pero en principio es lo que está impidiendo que el petróleo vaya a buscar los 55,25, los mínimos que tocó allá por el mes de abril, que parece muy lejano, pero que en términos de números no está tan lejos. Está un 10% más o menos de lo que está costando el petróleo en estos días. De modo que si cae de los 58, 57,50 diríamos, ya podría haber nuevamente una visita a esos mínimos, algo que no parece del todo viable, justamente en razón de estas sanciones que ha impuesto Estados Unidos contra las petroleras rusas, pero también se va a ver muy limitado para superar los $63, nivel que tiene que quebrar, 62,50 puntualmente, para apuntar a los $65, que también evidentemente le va a costar mucho superar. En otras palabras, como viene sucediendo ya en las últimas semanas, $65 al alza, nuestro límite en esa dirección, 55,25 nuestro límite a la baja para la próxima semana. Desde un punto de vista técnico, los futuros de West Texas, hablamos por supuesto del petróleo, cotizan a $59,75 en una tendencia bajista de gráfico diario, con soportes en 58,05, 56,25 y la zona de los mínimos del año que tocó en el mes de abril en $55,25. Al alza 61,20, 63 y $64,65, claro, en este caso con un quiebre de línea de tendencia que parece poco viable, esta línea que viene guiando el movimiento de la materia prima de los máximos del mes de junio, allá por la zona de $78,70, y los indicadores se mueven poco. Ha lateralizado el precio en las últimas 2 semanas y así lo muestra una demanda que se ubica estable en el 48%, momento apenas por encima de su línea media, ahora justamente dentro de la misma, y estocástico con una señal alcista que no parece dar demasiado para hablar. El quiebre de esta línea generaría un cambio de tendencia, pero hay que esperar a ver si quiebra la zona de 60,10, ya podríamos ver un movimiento favorable a la materia prima en los próximos días. Decíamos al inicio que el oro parecía estar listo para tocar sus nuevos máximos históricos. Acotemos que a mediados de octubre había tocado $4.380, un nivel que parecía ya inclusive vulnerable en esos momentos, y a partir de ahí, ya hace prácticamente un mes, comenzó una fuerte baja, que fue su baja nominal más importante, más de $500, que lo llevó a la zona de 3.825, $3.830 en su mínimo de este mes de noviembre. Bueno, se está moviendo ahora en torno a los $4.050, pero no parece tener los favores del mercado. Esa
fiebre del oro que venía con todo en los primeros meses del año, que se había extendido hasta el mes anterior, ahora parece apagarse. Sin embargo, su tendencia de largo plazo se mantiene alcista, por supuesto, pero siempre nos ocupamos en esta entrega de lo que pueda pasar en los próximos días, y puntualmente de aquí a 7 días no parece que vaya a dar un salto tan importante. Claro, dependerá por supuesto del comportamiento general del dólar, un dólar que viene fuerte, que se ha fortalecido en muy buena medida ante activos principales como el yen, activo de refugio, y también lo está haciendo por supuesto ante la onza. No tiene incentivos el metal para buscar esos máximos, no hay conflictos por lo menos inminentes en el mundo que indiquen que van a haber compras masivas de oro, como sí las hubo en las últimas semanas del mes de octubre o las primeras semanas del mes, y se fueron apocando, si se quiere, en los últimos días del mes pasado, pero sí, por supuesto, va a ser muy difícil que caiga de la zona de $3.800. Claro, también le va a costar mucho buscar sus máximos históricos, de modo que tenemos por delante un máximo que lo esperamos una zona de 4.200, 4.250, lo cual ya lo dejaría de nuevo cerca de sus máximos históricos, pero sin alcanzarlos, y a la baja la zona de 3.820, 3.850, nivel que tampoco parece ser superable y vulnerable, dado que tampoco están dadas las condiciones para que el dólar siga escalando posiciones en forma decisiva. Mucho va a depender, como dijimos al inicio, de los datos de empleo, de lo que suceda con la inflación de este mes y por supuesto con la expectativa que tenga el mercado respecto a un recorte a futuro de la Fed en materia de tasa de interés. Técnicamente la onza de oro cotiza a $4.057,45 y una tendencia que se mantiene alcista en el muy corto plazo, con esta línea de tendencia secundaria que parte de los mínimos del día 29 de agosto en $3.320, que tiene varios puntos de apoyo, uno de los cuales es justamente el nivel actual. El quiebre del mismo, que parece viable, tendrá soportes ahora en la zona de $4.000, luego 3.885 y 3.805 dólares, el segundo de ellos 3.885, el mínimo del día 28 de octubre, y nivel que puede tocar en las próximas sesiones. Si quiebra esta línea de tendencia, por supuesto queda muy lejos la línea de tendencia principal que pasa desde el día 29 de diciembre del año pasado, en 2.580, y proyectada en las próximas velas pasaría por 3.620 dólares. No parece que esto vaya a suceder, pero sí hay que tomar en cuenta una probable caída del oro, en cuyo caso Fibonacci aparece para medir el movimiento alcista actual, y debajo del mismo o debajo del nivel aparece un nivel que ya tocó esta misma semana en $4.025, debajo del mismo se ubica un 76.4% que también tocó en $4.000, y el quiebre de la misma ya generaría un movimiento mucho más pronunciado en esa dirección bajista. Momento se ubica también por encima de su línea media, pero apuntando a la misma, y hay una demanda estable en torno al 52%, por ahora sin demasiados cambios, con un estocástico que también apunta a la baja. Mucho cuidado con este quiebre, y al alza, por supuesto, hay que vigilar esta zona, 4.160 dólares. La plata y el platino, dos metales tradicionalmente vinculados a la producción, están atravesando una etapa, si se quiere, distinta entre ambos, si bien suele moverse en la misma dirección. La plata está siguiendo prácticamente punto a punto lo que sucede con el oro. Proporcionalmente ha crecido más que el oro en los últimos tiempos. La brecha que separaba ambos metales, que era de 110 unidades en el mes de julio, que fue reduciéndose en los últimos meses, ahora se ubica en 79 unidades. Y esto de alguna forma también da tranquilidad a los mercados. Por debajo de 80 unidades es un buen parámetro para la economía, es un parámetro de que la producción le gana al temor en la economía, y eso por supuesto siempre es positivo. Pero puntualmente la plata, que había, como dijimos antes, empatado sus máximos históricos en la zona de 55 dólares, bueno, no pudo superarlos y cayó fuerte, cayó más de un 10% en muy pocos días. Se ubica ahora en la zona de 50,50, había tocado 51,50 en las últimas horas del miércoles, pero nuevamente la caída del oro, que ahora está sufriendo, también está impactando en el metal blanco. Por ahora sin incentivos para buscar esos máximos históricos, pero tampoco lo vemos por debajo de los 48 dólares.
Claro, depende también, por supuesto, como el platino, de lo que suceda con las manufacturas en Estados Unidos y China. Se conoció a principio de este mes el dato de PMI de manufacturas, tanto en Estados Unidos como en el gigante asiático, y en ambos casos quedaron en zona de contracción. Es una medición que tiene que estar por encima de los 50 puntos para marcar expansión del sector manufacturero, mucho más importante en China, por supuesto, que en Estados Unidos, pero en ambos casos quedaron por debajo de ese guarismo de 50 puntos, y esto atenta contra la posibilidad de que el platino, por lo menos, que es un metal mucho más vinculado a la producción, no tanto al refugio, tenga un crecimiento importante. El platino se ubica a casi $200 de sus máximos de 14 años que tocó, de 13 años que tocó hace muy pocas semanas en $1.735, y ahora le está costando superar los 1.550, 1.560 para apuntar por lo menos a 1.600. ¿Podrá mantenerse en los próximos días? Entendemos que sí. Difícilmente caiga de los $1.480, pero también le va a costar llegar a $1.600 y superar dicho nivel, salvo por supuesto una caída generalizada del dólar. Desde un costado técnico, la plata cotiza a $50,80 y la tendencia alcista de gráfico diario con estas dos líneas de tendencia. Una principal que pasa lejos del nivel actual y que proviene de los mínimos del mes de abril, mínimos del año al momento, en 27,95. No creemos que vaya a haber nuevos mínimos durante el año, pero siempre conviene recalcarlo, y que pasan las próximas velas por 43,80. Tampoco parece que vaya a buscar ese nivel, pero sí podría apoyarse en esta línea de tendencia secundaria, cuyo próximo punto aparece en 49,45, esto proyectado en las próximas 2 o 3 velas puntualmente de este gráfico diario. Debajo del mismo aparece 47,80 y $45,75. ¿Habrá un doble techo en este nivel? Bueno, por ahora parece prematuro afirmarlo, debería quebrar justamente esta zona de 45,80 muy lejos del nivel actual, y todo parece dado para que la plata comience nuevamente a escalar posiciones, en cuyo caso 52,40 y esta zona de 54,40, que son los máximos históricos que tocó tanto en el mes de octubre como este mismo mes, son los niveles a tener en cuenta. Por encima de ambos, 55,95 y 57,35, los indicadores apuntan al alza, pero con algunas dudas, una demanda del 56% que apunta a la baja, momento que se mantiene bien por encima de su línea media. Estocástico no aplica en esta instancia, y pasamos al platino, que no está teniendo sus mejores horas y cotiza a $1.554,90. Tendencia lateral, no logra estabilizarse el platino por encima de los $1.580, $1.600, en cuyo caso $1.645 será el nivel para tener en cuenta, muy lejos, claro, de los máximos de más de 12 años que tocó el día 16 de octubre, $1.735. A la baja, esta línea de velocidad alcista que proviene de los mínimos del mes de agosto, en la zona de $1.270, que tiene varios puntos de apoyo, y el próximo aparece ahí proyectado en 2 días en $1.495. Debajo del mismo, $1.445 y $1.395, con indicadores que apuntan al alza en todos los casos. Una demanda que se ubica ahora en un 48%, momento por encima de su línea media. Estocástico iniciando una fuerte señal alcista. En conjunto podría estar anticipando un movimiento modesto al alza del platino en las próximas sesiones. El gas natural sigue dando que hablar en los últimos días y está cotizando a $4,55. Ya está mirando de cerca sus máximos del año, que tocó en el mes de marzo en 4,90. Superado el mismo, ya aparecen máximos que no toca desde hace muchísimo tiempo en la zona de 5,10, 5,20. No parece tampoco preparado el gas para dar ese salto, pero evidentemente las sanciones que está imponiendo Estados Unidos contra Rusia también están impactando en el gas natural, mientras se está acercando el invierno boreal, cuando las temperaturas ya comienzan a ser mucho más frías y la demanda industrial se mantiene estable y la demanda residencial, por supuesto, comienza a crecer. Esto genera una perspectiva alcista del gas para los próximos tiempos. Como siempre lo mencionamos, es una preocupación más para los bancos centrales, una medición, una variable que no pueden controlar, por supuesto, tiene precios internacionales, y la superación de 4,90 sí ya sería un
motivo para que aparezcan los titulares de los periódicos de gas. Por ahora está controlado, no parece que vaya a superar 4,90, pero también no parece listo para caer de los 4,20. Se va a mover en un rango estrecho de precios, pero siempre manteniendo una tendencia alcista de corto plazo. Desde un punto de vista técnico, el gas natural cotiza $4,57, creciendo fuerte. Ahora la materia prima, después de algunos días de dudas, o algunas semanas puntualmente, entre los meses de agosto y octubre, dejó un gap que va a cubrir en algún momento en 2,98, pero no parece que sea esta la semana en que lo hará, y sí tiene todo preparado para buscar estos máximos del año, que tocó el día 10 de marzo en 4,90, superado el mismo 5,20 será el nivel a tener en cuenta. Parece muy lejano y no parece viable que vaya a buscar dicho nivel. Los soportes 4,15, 4,18, los máximos del día 20 de junio y $3,85, lejos del nivel actual, con varias líneas, o tal vez no una línea de tendencia en este caso, pero sí una línea que viene guiando el movimiento de la materia prima, que sería línea de tendencia si se apoya en la misma. ¿Y cuándo podría pasar esto? En la zona de 4,20, proyectado por supuesto en las próximas 3 velas de este gráfico diario. Pero aparece muy sobrecomprado el gas, 73% de demanda, con momento que comienza a generar una divergencia entre su línea y la curva de precios, anticipando lo que puede ser por lo menos un punto de apoyo en esa línea de tendencia, y un estocástico que también tímidamente se suma a la baja, todavía sin confirmar señales en esa dirección. Y esto es todo por el momento. Te esperamos como todos los días con nuestros compañeros de equipo, con Verónica, con Rodrigo, hablando de Forex, de acciones de índices bursátiles. Por nuestra parte, volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y como siempre, muchas gracias por ver Pulso de Mercado.